6, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, o resucitarán primero. Dice el verso 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Mi estimado amigo, estas son palabras de un hombre que se le reveló lo que Jesucristo está por hacer. Jesús mismo prometió venir por nosotros, por una iglesia redimida, por una iglesia que obedeció a su palabra. Este acontecimiento muy pronto sucederá, porque cuando los discípulos que anduvieron con Jesús un día le preguntaron ¿cuándo será el fin del mundo?, Jesús les dijo que no sabía. Nadie sabía el día ni la hora, pero les dijo habrá señales, y estas señales son las que estamos viviendo por todo el mundo, mi estimado amigo, porque muy pronto se cumplirá este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, dice su palabra, los que hemos obedecido a la palabra de Dios, dice la Biblia, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados por el Señor. Mi estimado amigo, esto va a suceder muy pronto, pero mientras tanto la iglesia de Jesucristo proclama el Evangelio, proclama la oportunidad para el mundo, proclama que todavía hay tiempo, todavía hay un pequeño tiempo, una porción de tiempo donde puedes entrar, donde puedes alcanzar la misericordia de Dios. Esto que hablamos, mi estimado amigo, está escrito en su palabra de Dios. Por eso hemos venido a este lugar, para que en esta tarde seas bendecido por el Evangelio, seas bendecido y alcances la salvación de la vida eterna. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ven a Jesús, vuélvete a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Él es el medio, Él es el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia. Y nadie puede llegar al Padre si no es solamente por medio de Él. Hoy tienes una oportunidad, porque muy pronto, la iglesia redimida, la iglesia que Jesucristo compró con su sangre, será arrebatada, será transformada en un abrir y cerrar de ojos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmo, capítulo 118, verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para todo aquel que se sintoniza en línea, nos está escuchando desde cerca, le damos una cordial bienvenida a nuestro servicio de hoy. Nosotros somos el Departamento de Evangelismo de la Iglesia Ministerio llamada Final Phoenix, ubicada aquí en la 71 Drive y Benton. Nosotros estamos aquí en esta tarde para compartir las buenas nuevas de salvación a través del Señor Jesucristo. Y estas buenas nuevas consisten en el hecho que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a la tierra para salvar a la humanidad. La palabra de Dios nos dice
dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje resalta que Dios amó a la humanidad al enviar a su Hijo para salvarnos a todos nosotros que nos habíamos perdido. La palabra de Dios dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Todo aquel que me está escuchando, te quiero decir que aún hay tiempo. Hoy es el día para recibir a Cristo. No esperes, porque el día de mañana no lo es prometido. Amén. Él nos ha hecho libres. Por eso proclamamos libertad en Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, en su espíritu. Bendito el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Hemos venido con un propósito en este lugar porque somos enviados o comisionados por Cristo Jesús. Dijo en su palabra: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere salvo y fuere bautizado. La bendita palabra es eficaz, cambia los pensamientos, la intención del corazón. Es el único propósito que quiere Dios, que cambiemos nuestra manera de vivir, pero eso se tiene que hacer conforme a su palabra. Entonces ustedes pueden mirar la Biblia, San Juan capítulo 12, versículo 48, 49 y 50, están estos versículos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. Glory to God. All the glory and praise to the Lord. There ain't nobody like him. He is amazing. He's so great with us. Let me tell you a verse to start off. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life." I'm here to tell you, it's not late. If you're going through stuff, if you're going through depression, if you're going through sadness, if you're going through a rough time in life right now, the solution is Jesus Christ. Come to him. It's not too late. I tell you that right now, come to him before it's too late, because the way the world is looking, we don't know how much time we have left before he comes. John 14:6 says, "I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me." In that verse, Jesus is telling us he is the answer. There's nobody else, no other God that is going to save you. Only Jesus Christ. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí reunidos porque el Señor nos ha traído. Y en esta hora voy a compartir en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está esperando ahorita. Ahorita él está tocando tu corazón y él quiere que tú la abras. Él quiere que tú la abras. Tienes que escuchar su voz, dice. Y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y entregó su vida por nosotros. Él venció y Él nos está dando la oportunidad para que nosotros venzamos también.
porque nos ama. Él quiere salvarnos. Para eso vino, para salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda, que todos nos salvemos. Pero nosotros somos muy desobedientes, somos pecadores, hacemos lo que queremos. Pero el Señor es misericordioso y para eso Él vino, para salvarnos. Porque para nosotros es muy fácil hacer las cosas del mundo, no cuesta nada, es bien facilito, pero hacer las cosas de Dios es muy difícil, cuesta. Pero solo con el Señor Jesucristo nosotros somos más que vencedores, porque así dice su palabra. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice su palabra. Entonces, todo es por el Señor Jesucristo. Y amén. Aquel corazón vacío, aquel corazón que está buscando algo en las cosas terrenales y se ha deleitado en la droga, en el alcoholismo, en tantas cosas que el mundo ofrece. Sin embargo, nada puede ser lleno, mi estimado amigo, porque ese vacío que tienes lo tiene que llenar Cristo Jesús. Cuando le conocimos, nos dimos cuenta que no necesitábamos más. Aquel vacío que queríamos llenar con droga, con alcoholismo, con apetitos carnales, mi estimado amigo, Jesús vino a llenarlo todo. Por eso en Él estamos completos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos la iglesia llamada Final y somos el departamento de evangelismo y venimos con un único propósito en esta hora, de llevar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Son las noticias del cielo que nos ha encomendado nuestro Padre a todo el que escucha, a todo el que busca en Él. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, 9 y 10. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hermanos que me escuchan, en esa hora vivimos en unos tiempos, mucho se puede decir, alocado, catastrófico, apocalíptico, bíblico. Si podemos ver, en el mundo entero están aconteciendo diferentes fenómenos naturales, algo que la ciencia aún trata de explicar, pero la palabra de Dios, que es la vida, que es la verdad, está escrito todo lo que ha de acontecer ante la venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Para la gloria de su nombre, los bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Gracias. 3 se reúnen, dijo el Señor Jesús, en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. Por eso estamos regocijándonos, estamos gozándonos, porque sabemos que aquí está la presencia del Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 verso 7: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en el Edén, y puso ahí al hombre que había formado.
Dice el verso 15, para que lo cultivara y lo cuidara. Dice Génesis capítulo 2, verso 16, y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuando Dios comenzó la creación del hombre, del ser humano, toda persona que hemos venido a la tierra, mi estimado amigo, estimado oyente, que me alcanzas a escuchar a través de estos medios, toda persona que ha venido a la tierra ha venido con propósitos de Dios. Aún todos aquellos que ya pasaron por la tierra, los que estamos actualmente viviendo en la tierra y aquellos que han de venir, que todavía no han nacido, todo es con propósito de Dios. Y estos propósitos podemos mirarlos en la formación del primer hombre. Cuando Dios formó a Adán, ahí podemos mirar los propósitos por los cuales Dios formó a aquel hombre. Porque a raíz de eso Dios le dio la oportunidad a todos nosotros los que hemos venido a la tierra. Ahí la Biblia dice que Dios le dio a aquel hombre que había formado, le dio un huerto. Lo puso en un huerto con árboles, con plantas, con animales. Dios le dice lo que debe hacer aquel hombre. Le dice Dios que debía cultivarlo y debía cuidarlo, porque cuidarlo es darle mantenimiento, mirarlo, y el propósito era que creciera aquel huerto, que se expandiera, pero también tenía que cuidarlo porque había depredadores alrededor del huerto. La función de Adán era cultivarlo y cuidarlo. Pero cuando Dios le dio esta tarea al hombre, al ser humano, cuando Dios le dio esta tarea, dice la Biblia que Dios le ordenó al hombre que pusiera nombre a todos los animales que él había formado de la tierra. Pero se dio cuenta el Señor, porque dice la Biblia que él buscó entre toda aquella creación que él había hecho, buscó una pareja compatible con Adán. Y entre todo aquello que Dios había formado, dice que Dios no encontró. Faltaba algo que necesitaba el ser humano, necesitaba Adán. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 21, que entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre. Y este se durmió, y Dios tomó de sus costillas, una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. Dice el verso 22, que de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo a él. Le dio también, para completar la creación, Dios le dio también una mujer. Y cuando Dios le da al hombre, le forma al hombre una mujer compatible a él, que sea semejante a él, mi estimado amigo, se la dio para multiplicarse, porque es
de un hombre y de una mujer, donde la humanidad se puede multiplicar, se puede procrear. Está establecido por Dios que de un hombre y una mujer. Por eso, cuando Dios miró que hacía falta algo, después de que había formado al hombre, le había formado un huerto y se lo plantó, y ahí puso al hombre con árboles, con plantas, con animales. Ahí Dios se dio cuenta que faltaba algo. Por eso es que Dios, cuando se da cuenta que era una mujer, alguien compatible a Él, alguien semejante a Él, y el propósito era para que Él se multiplicara. Dios, mi estimado amigo, Dios le dio todo a Adán para que pudiera cumplir con los propósitos de Dios. Porque esa es la razón por la cual los seres humanos hoy estamos en la tierra. Dios tiene un propósito contigo. Seas hombre, seas mujer, seas anciano, adulto, seas un joven, un niño. Dios te permitió venir a la tierra porque tiene un propósito contigo. Y Dios quiere que lo cumplas. Y el propósito es la multiplicación. Mi estimado amigo, cuando miramos el mundo y su desarrollo, podemos mirar que la humanidad ha cumplido. La humanidad ha cumplido con Dios. Porque de aquel hombre y de aquella mujer, estimado amigo, hemos nacido todos los que hoy en día estamos en la tierra. Aún los que pasaron ya por la tierra. Porque ese fue el propósito de Dios, que la tierra se llenara de la humanidad. Y Dios ha mirado que como seres humanos hemos cumplido con este propósito. Los nacidos, los que hemos nacido en el siglo pasado, hay gente aún que está viviendo, que nació en 1950. Habemos otros que nacimos, nos tocó venir a la tierra en los 60, en los 70, en los 80. Y todos los que hemos venido en estos años, en estos tiempos, nos ha tocado mirar muchas cosas. Nos ha tocado mirar cómo la humanidad se ha multiplicado por todo el mundo. Somos aproximadamente 8,000 millones de habitantes en toda la tierra. Y el ser humano se ha desarrollado de una manera que es lo que Dios quería. Con todo lo que Dios le dio al ser humano, era para que se expandiera por todo el mundo. Y mira cuánto el ser humano ha logrado en la tierra. Ha logrado en la industrialización, ha logrado en todos los aspectos, en el conocimiento avanzado por todo el mundo. Eso quiere decir que el ser humano ha cumplido con Dios. Hemos cumplido con Dios en sobrepoblar la tierra, porque ahora estamos por todo el globo terráqueo. Los seres humanos estamos por todos lados en la tierra. Se ha multiplicado, la humanidad ha avanzado en el comercio, en todos los aspectos, en el conocimiento científico, en el conocimiento de cualquier clase. El hombre ha cumplido con Dios. Y esto es lo que Dios
se propuso hacer cuando formó al primer hombre y a la primer mujer, que se multiplicaran, que poblaran el mundo, que se expandiera todo alrededor del mundo. Y esto es lo que hemos hecho. Y es aquí donde voy al punto importante porque, mi estimado amigo, hay algo más importante que multiplicarse. Hay algo más importante que avanzar en el conocimiento o avanzar en adquirir bienes materiales. Mire, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 26. Aquí el Señor Jesús dijo unas palabras muy importantes para nosotros los seres humanos. ¿De qué le sirve al hombre, dijo él, ganar el mundo entero y pierde su vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Y el punto es que después de haber ganado todo el ser humano, mi estimado amigo, lo podemos perder. Lo podemos perder todo. Aquí el Señor le dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su vida o pierde su alma? Y este es el punto, porque el hombre ha adquirido muchas cosas que Dios tenía en sus propósitos, pero lo puede perder. Lo puede perder, y perder a nadie le gusta. Cuando alguien pierde, nadie está conforme. Cuando alguien pierde, mi estimado amigo, muchas veces el perder nos deja tristeza. El perder nos puede dejar enojo. Y el Señor dijo ahí que después de haber ganado el mundo, mi estimado amigo, haber hecho grandes riquezas materiales, haber tenido una familia grande, después de todo eso lo puedes perder. Lo puedes perder. Y perder es feo. Esto quiere decir que como seres humanos tenemos una comisión principal. Antes de multiplicarnos o antes de hacer riquezas materiales, hay una comisión más importante para el ser humano. Porque ¿de qué sirve haberlo ganado todo, haber sido exitosos en el mundo, exitosos en el trabajo, en los negocios como empresarios, exitosos con la familia, una familia numerosa, una familia grande? Mi estimado amigo, ¿de qué sirve haber hecho tantas cosas, haber cumplido con Dios, multiplicándote, haciendo bienes materiales, pero pierdes tu alma? De nada va a servir tus grandes éxitos, de nada va a servir, porque lo pierdes todo si no pones atención en los propósitos de Dios. ¿Por qué se puede perder el alma? ¿Por qué el hombre puede perder su vida? Porque el hombre cometió un error, una falta. El hombre desobedeció en el huerto cuando Dios lo puso a que cultivara y labrara el huerto. Ahí leíamos en Génesis capítulo 2, verso 17,
El Señor le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Dios le había dado árboles, plantas para alimento al hombre, pero había un árbol del cual Dios le dijo, de este árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas vas a morir. El hombre, Adán y Eva, en el capítulo 3, dice la Biblia que ellos desobedecieron. Ellos desobedecieron, y al desobedecer la palabra de Dios, se cumplió en ellos. Ellos murieron espiritualmente. Ellos quedaron desconectados con Dios. No podían tener más comunión con Él. Génesis capítulo 3 narra cómo la mujer fue engañada por un ser llamado serpiente. Ella le invitó a comer del fruto prohibido de aquel árbol. Y desobedeció. Y desobedeció también a Adán. Pero el plan de Dios, mi estimado amigo, aún siguió, porque dice la Biblia que Dios ya no pudo tener comunión con ellos, los expulsó del huerto. Pero aún así el plan de Dios siguió para el hombre, para que siguiera cultivando y siguiera cuidando lo que Dios le ha dado al ser humano. Todo lo que Dios te ha dado, mi estimado amigo, es para que lo multipliques. Es para tu propia vida. Pero después de que Adán y Eva pecaron, Dios se miró en la necesidad de auxiliar al hombre. Así que tuvo que proveerle los medios para que el hombre volviera a la vida. Porque el hombre lo que perdió al comer, lo que perdió fue la vida de Dios. Ahora tenía la existencia, pero no la vida de Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, Dios le dio los medios. Le dio los medios para que el hombre volviera a Dios, para que el hombre alcanzara la vida que él había perdido por causa de haber comido del fruto aquel que Dios le había prohibido. Dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Y aquí está lo que Dios le dio al ser humano. Dios le dio al ser humano a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo, Él nos dio a su Hijo. Por medio de su Hijo Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Podemos volvernos a Dios. Es la única manera de volver a conquistar nuestra alma. Estimado amigo, el hombre ha conquistado el mundo, se ha multiplicado, ha avanzado grandemente en todos los aspectos, pero tiene una tarea mucho más importante, tiene una comisión mucho más importante: conquistar su alma, volver a la vida de Dios. Porque de nada va a servir después de haber conquistado el ser humano el mundo. Por eso el Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero al final pierde su vida o pierde su alma? ¿De qué le va a servir? ¿De qué le va a servir a alguien si fuiste un gran hombre,
de grandes éxitos. Estudiaste, te graduaste, fuiste un gran hombre o mujer empresario, conquistaste muchas cosas materiales, abarcaste muchas cosas, tuviste una gran familia numerosa. Pero ¿de qué te va a servir si al final pierdes tu vida, pierdes tu alma? Rechazaste a Jesús porque Dios también nos dio a su Hijo para volvernos a la vida, para volvernos a lo que perdimos por causa del pecado. El hombre perdió la vida, perdió el alma, perdió la comunión con Dios. Por eso es que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mi estimado amigo, antes de terminar, queremos hacerte una invitación. Una invitación para que mires lo que Dios te ha dado, para que mires lo que Dios ha proveído para todos nosotros. No solamente Dios nos ha dado todo para sobrevivir en la tierra, para nuestro alimento, para nuestro sustento, sino también nos ha dado a Jesús para que nos volvamos a Él. Si te vuelves a Dios, los tuyos también se volverán a Dios, porque ellos caminarán con tu ejemplo. Pero si rechazas a Jesús, mi estimado amigo, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir haber sido un gran hombre, una gran mujer que conquistó y tuvo grandes éxitos? Alcanzaste muchos bienes materiales. ¿De qué te va a servir haber ganado todo el mundo, como dijo el Señor Jesús? Pero al final pierdes tu vida. Si tú te vuelves a Dios, los tuyos también se volverán a Él. Una promesa para un hombre. Pablo le dice: sé salvo tú y también toda tu casa. Porque, mi estimado amigo, el ejemplo que le dejamos a nuestra descendencia es lo que van a seguir. Si rechazamos a Jesús, ellos también lo rechazarán. Y todo lo que hagan, todo lo que alcancen, será en vano, porque al final perderán su vida, perderán su alma. Pero si tú te vuelves a Dios, ellos seguirán tu ejemplo, ellos seguirán tus pasos, y mirarás con tus propios ojos que todo lo que Dios nos ha dado para venir a esta tierra y para volvernos a Él, se lo debemos a Él mismo. Porque así como Dios le dio a Adán un huerto con árboles, con plantas, con animales, para que él sobreviviera, mi estimado amigo, la vida siguió después de haber pecado Adán. Y Adán se multiplicó y el mundo avanzó de tal manera que hoy toda la humanidad es porque hemos venido de Adán. De aquel hombre y de aquella mujer ha nacido toda esta humanidad. Pero para volver a la vida que Adán perdió por causa del pecado, mi estimado amigo, necesitamos también
reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia que Dios Padre dio a su Hijo unigénito. Si crees en eso, tu vida se va a llenar. Porque no solamente son las cosas materiales, no solamente es una familia grande lo que llena al ser humano, y lo que lo llena todo es la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo primero que Dios nos da es a Jesús, porque Él nos lleva a la salvación. Nadie puede ser salvo por otro medio. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Ven a Jesús, ven a Jesús. Hoy, antes de terminar, queremos hacerte esta invitación. Ven a Jesús. Ven a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gracias, Padre. Sangre que me redime, preciosa sangre. Gracias, Señor. La sangre de Bendito Jesús. Sangre que me da la paz. Solo en ti está la paz. Esa paz que llena mi alma. Sangre que me purifica. Todo mi ser. Sangre que me redime. Es por tu sangre, Señor. Preciosa Esa sangre derramada en la la cruz del sangre Calvario. de Jesús. Haz que nos hagan sensibles a venir a tus pies. Sabe que hay en profundidad. Sabes que vengo acarreando, que vengo jalando. Perdóname. Y te ruego, Señor, que escriban mi nombre en el libro de la vida, para en aquel gran día mi nombre esté anotado y yo pase a ser llamada a formar parte contigo en la gloria celestial. La palabra de Dios dice que aquel que creyó en su corazón y lo confesó con sus labios es salvo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos terminado con una fiesta a nuestro Dios, porque esto es lo que estamos viviendo, mi estimado amigo. Una fiesta desde que lo conocimos. No ha parado esta fiesta. Aleluya. Porque hemos conocido a nuestro Creador, nos hemos encontrado con Él. Él abrió las puertas de justicia para nosotros. Oh, aleluya. Y eso es lo que anhelamos también para ti. Eso es lo que hemos venido a compartir, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. La salvación al ser humano no le cuesta. A quien le costó fue a Jesucristo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. A nosotros solamente nos toca creer. Por eso dijo el Señor Jesús: el que crea y sea bautizado será salvo. Eso es todo el requisito que necesita Dios de parte del ser humano, que crea en Jesús como el enviado de Dios, que crea en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga. Nuestra iglesia, nuestro lugar de reunión, estamos muy cerca de aquí, 71 Avenida y Bethany Home Road. Ahí nos reunimos cada martes y viernes a las 7:30 de la noche y los días domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos en este lugar. Ven, ven,
Ven, ahora que estamos viviendo estos tiempos donde Dios abrió las puertas, es un tiempo de misericordia, es un tiempo para que el hombre y la mujer se vuelvan a Dios. Que Dios te bendiga.